Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La Secretaría de Salud recomendó a la ciudadanía mantener la calma y evitar formas tradicionales de saludo a través de una ilustración gráfica que muestra diferentes maneras de hacerlo, a fin de que el contagio del COVID-19, mejor conocido como coronavirus, no se expanda por el país. Elige tu estilo para saludar, no saludes de beso, de mano o brazos. Evita contagiar o contagiarte de alguna infección respiratoria, como el coronavirus, indica el aviso como una de las más recientes prevenciones del mal viral. En Honduras no hay ningún caso de coronavirus. Sin embargo, el sistema de salud y todas las instituciones en prevención y emergencias como el 911 están listas en caso de ser requeridas, aseguró en rueda de prensa la titular de salud, Alba Consuelo Flores. Sin embargo, la exsecretaria de salud, doctora Elsa Palau, aseveró que la llegada del mal al país es inevitable y se debe anticipar en advertir a la población a las medidas para evitar contagios y se presenten la mayor cantidad de afectados, considerando las condiciones sanitarias del país. El país tiene un historial de 188 muertos de dengue grave en 2019 y casi una decena el primer trimestre, pero el 18 de febrero reportó un supuesto caso sospechoso descartado y la muerte de una crucerista estadounidense en Utila, Islas de la Bahía, de una presunta neumonía bacteriana. El primer caso de coronavirus en América Latina con 600 millones de habitantes surge el martes anterior en Brasil, que hoy ya cuenta con 2 infectados. 4 días después, México confirmó 4 positivos. También uno en República Dominicana y otro en Ecuador, donde sus autoridades andan tras la pista de 287 pasajeros de un vuelo en el que viajó una mujer en estado crítico por coronavirus. El gobierno colombiano, de su parte, permitió la repatriación de 15 de sus connacionales que permanecían varados en la ciudad de China de Wuhan, la zona cero del coronavirus. En Chile, un grupo de 260 personas se les da seguimiento por temor a que sufran la enfermedad. Washington, por su parte, en boca del presidente Donald Trump, anunció que los viajeros de ciertos países de alto riesgo, como Corea del Sur y Europa, serán sometidos a controles al embarcar y llegar a ese país, mientras un hospital de Sevilla, España, utiliza con éxito un fármaco contra el SIDA en la cura del primer contagio de coronavirus en ese país. El tratamiento experimental combina los antivirales, lopinavir y ritonavir, junto a interferón beta, una proteína que ayuda a las células a no ser infectadas. Según la Organización Mundial de Salud, el número de afectados en todo el mundo es de 85.403 personas, de las que 79.394 se localizan en China y otras 6.009 corresponden a otras nacionalidades, 7 de ellos latinoamericanos. El coronavirus de Wuhan llegó a América Latina un mes después de los primeros casos detectados en China, a finales de diciembre de 2019, y cuando la enfermedad viral ya se extendía por 44 países del mundo. Honduras ocupa muchas unidades de aislamiento, más camas de cuidados intensivos, más ventiladores mecánicos y más personal de salud que maneje la situación. Pero antes debe enseñar al pueblo medidas de prevención para poder de alguna manera pelear los números que se puedan prestar en el país, coincidieron la exministra Palau y su homólogo Carlos Aguilar. Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Vamos a hablar del coronavirus. Ya hoy es 2 de marzo. Está conmigo aquí la doctora Elsa Palau, infectóloga, exministra de Salud Pública. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, licenciado. Placer. Gracias. También la doctora Roxana Araujo, exministra también, parte del equipo de Salud Pública. El doctor Tito Alvarado, que es infectólogo. Doctor, bienvenido. Qué gusto. Bueno, hoy aquí los traemos para que orienten a la población. 3 médicos conocedores, gente que sabe, gente que sí sabe del tema, y también ellos presentarán unos compañeros que traen unos chalecos y hablarán ahí siempre de este tema. Que poneme ahí los titulares que te envié de unos periódicos. Gracias. 800.000 hondureños expuestos al coronavirus. El otro: se agotan mascarillas por temor al coronavirus. Alta demanda. Doctora Palau. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación. Yo quería darles algunos datos a esta hora de la mañana. A nivel mundial, 89.806 casos, 3.069. 89.806.
Esto es en todo el mundo. Y muertes 3.069, pero recuperados 45.632 personas. De los casos activos, este dato me parece interesante. Tenemos actualmente infectados 41.105 en todo el mundo, pero el 82% está en condición leve y únicamente el 18% en condición crítica. Y están los datos por países de los cuales podemos platicar después. Creo que con los titulares que vimos en la prensa, es importante decirle a la población que al nivel que estamos en Honduras, todavía ningún caso confirmado, ya tenemos casos en Dominicana, en México, en Ecuador, en Brasil, Estados Unidos, Canadá, pero Centroamérica, bueno, Dominicana la consideramos muchas veces parte de Centroamérica, hay un caso nada más en este momento. A Honduras le toca reforzar medidas de prevención porque no tiene ningún caso confirmado. Dentro de las medidas de prevención, lo que interesa sobre todo en este momento, lavado de manos, evitar el saludo de besos. Si usted está en lugares públicos y ha tocado superficies que son públicas, como pasamanos, como perillas de puertas, lavarse las manos con agua y jabón antes de tocarse la cara. Y si no hay agua y jabón, usar el gel de alcohol al 70%. Mantenerse a más de 1,5 metros de distancia de las personas con enfermedades respiratorias y el uso de la mascarilla. Actualmente, esta información va cambiando día a día en el mundo. El uso de la mascarilla actualmente se está destinando al médico que va a atender al paciente y en realidad el uso de la mascarilla por parte del público en lugares públicos no protege tanto. ¿Sabe por qué? Esas mascarillas quirúrgicas tienen aquí a los lados un hueco queda entre la mascarilla y la piel. Dicen que la están vendiendo hasta más caras ahora. Las venden hasta 4 veces el precio normal, pero no le va a ayudar tanto a evitar que usted se infecte. Sí ayuda con el que está tosiendo y el que está enfermo para evitar que salgan muchas partículas hacia afuera, pero el que no tiene nada no le va a evitar que entre el virus, porque por los lados entra aire con partículas de cualquier tamaño. Le ayuda más evitar tocarse la cara sin haberse lavado antes las manos. Entonces, no tengamos miedo si se acabaron las mascarillas, no tengamos miedo, porque en realidad es más importante que hagamos lo que estamos hablando ahorita, de lavado de manos, de no tocarse las manos, la cara con manos sucias, porque cuando una persona enferma, tose, estornuda, salen una serie de gotitas que las de tamaño medio, si hay una persona a 1 o 1,5 metros de distancia, puede respirar esas gotitas que llevan el virus. Pero las otras, que son más grandecitas, caen en las superficies como esta. Si después uno toca esa superficie y no se lava la mano y con esa mano se toca nariz, boca, ojos, ahí es donde va la infección. Entonces, enfaticemos prevención en este momento, no entremos en pánico. El 82-84% de los casos son leves, se complica menos del 20% y se complica en personas de edad avanzada con enfermedades de base como diabetes, como hipertensión, como cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas. Doctora Roxana Araujo, el gobierno, ¿qué ha dicho? Los tres han dicho que la llegada del coronavirus es inevitable del país. Es que al inicio en el continente americano, cuando se daban las noticias de Estados Unidos y Canadá, pues sí, nos preocupa, claro, es una emergencia internacional emitida por la Organización Mundial de la Salud. Posteriormente, el caso confirmado de Brasil, pero con Brasil, no, si bien es cierto hay comunicación, no es tan fluida como con México. Entonces, cuando México da sus primeros casos confirmados, es cuando nosotros, desde el punto de vista epidemiológico, es que nos preocupamos más, porque estos dos países latinoamericanos son los grandes referentes en casos de epidemias. Si tiene Brasil, si tiene México, es cuestión, nosotros decimos, de días a semanas, cuando aparezca en cualquier otro país del continente americano. Entonces, a eso nos referíamos. La ventaja es que desde que la Organización Mundial de la Salud da la alerta internacional, le da tiempo a los países para hacer su plan de contingencia o un plan de preparación, que puede tener varias fases.
Por ejemplo, el de nosotros en este momento está en la primera fase, que es la fase de la adquisición de insumos, de la preparación de aquellos espacios, aquellos posibles espacios que puedan ser para la atención de los primeros sospechosos por el COVID-19 y también asegurarnos, ¿verdad?, de que haya personal entrenado tanto para la atención como para la parte de laboratorio. Sí, doctor Tito Alvarado, que le decimos en un momento, también voy a presentar a Claudia Díaz, que es microbióloga, y también a Sofía Carolina Alvarado, microbióloga. Ya se incorpora también el exministro de Salud, el doctor Carlos Aguilar. Doctor. Bueno, lo primero es que decirles que estoy entre ministros de salud y eso es importante. Así es que el siguiente es usted, pues. El siguiente soy yo. Si mi partido gana, soy yo el ministro. Gracias. Muy modesto. No, indudablemente, como dijeron los compañeros, estamos en la primera fase de preparación y eso es importantísimo que la población comprenda. Que a la primera fase, por parte del gobierno, adquirir los insumos necesarios y por parte de la población, adquirir la información necesaria. Y como dijo mi compañera Elsa, no hay que alarmar. Es importante que se comprenda bien cómo se transmite esta infección y es importante cómo prevenirla. No hay cosa peor que un ser humano desinformado. Es fácil víctima de este tipo de enfermedades. Así es que yo creo que la población debe cooperar en ese sentido, porque de lo contrario puede tener un impacto terrible en toda la población. Doctor, como neumólogo, ¿qué piensa? ¿Qué le dice a la población? Muchas gracias. Muy buenos días. Pues primero, bueno, saludar a mis distinguidos compañeros en este foro que me parece que refleja entonces la actitud que el gremio médico tiene frente a una situación como la actual, donde, lo voy a mencionar a propósito de las palabras del doctor Alvarado, en son de broma, que la política no debe en ningún momento cruzarse, por ningún momento, en una situación de esta naturaleza, más allá de la participación política que cada uno de nosotros tenemos y, por supuesto, la posibilidad de que esta sea una enfermedad que va a afectar fundamentalmente o va a implicar un problema estrictamente respiratorio en la mayor parte de los casos, nos hace a los especialistas en esta área estar sumamente preocupados. Quiero disculparme por llegar tarde, justamente ahora vengo saliendo de mi turno, de mi guardia en el Instituto Nacional del Tórax, donde ya se nos ha indicado que va a ser un centro nacional de referencia para pacientes con algunas características especiales. Sé que se está trabajando para dotar al hospital de las mejores condiciones, pero no estamos listos. Anoche hacíamos un comentario con mis compañeras enfermeras en la unidad de cuidados intensivos y sugeriría yo buscar un mecanismo de aceleramiento para dotar a estas instituciones hospitalarias de los insumos, porque hemos comentado, y mis colegas seguramente estarán de acuerdo, será un pequeño porcentaje que ameritarán cuidados críticos, pero esos pacientes son los que debemos de trabajar fuertemente para evitar que vayan a tener complicaciones fatales y que puedan muchas personas, ojalá, no llegar a esta situación crítica y si la hubiese, intentar mitigar en la medida de lo posible el desenlace fatal de estos casos que, como bien usted lo señalaba, son las enfermedades respiratorias o el sistema respiratorio el que comúnmente se ve afectado. Es importante, ¿verdad?, lo que menciona el doctor Carlos Aguilar. Bueno, aparte de su especialidad, porque para ser neumólogo tiene que ser su especialista. Además, exministro, ¿verdad?, y jefe. Aquí tengo jefes. Fuimos compañeros de trabajo, yo creo que casi todos. Aquí tengo jefes. Doctor Alvarado, maestro nuestro en el Hospital Escuela. Aquí tengo jefes de jefes. En aquel tiempo a él le tocó enfrentar también una situación muy similar a esta, pero muy parecida, que era el H1N1. O sea, el mismo temor de la población que todos, claro, como esto es a nivel internacional, piensan que al infectarse con el virus es que prácticamente ya se murió la persona.
O sea, no ponen atención cuando nosotros decimos que del 100% de estas 80,000 personas que se han infectado a nivel mundial, el 80% evoluciona con un cuadro leve y que solo es un 20% el que de repente va a meritar una hospitalización y que de ese 20%, un 4.6% es que evoluciona a un estado crítico que puede ser una unidad de cuidados intensivos. Con respecto a esto de estas unidades, nunca los hospitales han estado preparados y hablábamos eso. Tenemos décadas y décadas de querer desarrollar un sistema de salud hábil, rápido, eficiente. Pero sin embargo, el país siempre ha salido adelante con sus recursos, como sea, pero sale adelante con sus recursos. En este caso, el Instituto Cardiopulmonar se ha identificado un edificio que ¿cómo se llama?, que se está habilitando de la forma más rápida a través de Copeco para que este sea el de referencia para adultos y para niños. Ya se vieron las 2 salas, la de mujeres, la de hombres y una segunda planta para niños. ¿Cuánta gente, qué capacidad tiene? Esa tiene capacidad para 30 hombres, 30 mujeres y aproximadamente unos 25 niños, que para inicialmente es un buen porcentaje. Además, en la unidad de cuidados intensivos sabemos que solo tienen 3 cupos ellos, sin embargo, también se les va a hacer un mejoramiento en la sala de cuidados intensivos para dejarle al hospital ese fortalecimiento con unos cupos más. Yo creo que este momento de preparación, pues este tiempo que nos ha dado desde enero a esta fecha, nos ha dado esa primera fase para prepararnos por lo menos en esa. ¿Se acuerdan cuando Zika y chikungunya? Sí, exacto. Que nosotros estábamos en el Hospital Escuela dirigiendo la junta directiva y nos llegaron todos los casos y bueno, se hizo frente y se logró salir adelante. Yo creo que definitivamente, y lo he mencionado en otros foros, nosotros no tenemos las suficientes unidades de aislamiento, los suficientes ventiladores mecánicos, los suficientes camas de UCI, las que están ocupadas, pero tendremos que buscar una forma eficiente de utilizar lo que ya tenemos. Y el Estado tiene que entender que esta es una prioridad sobre prioridades, y actuar en ese sentido. Y con respecto a eso, doctora, desde la segunda semana de enero que se da la alerta internacional, a lo interno del Consejo de Ministros, el presidente hace énfasis en ese decreto de emergencia que dice dengue y coronavirus. Inicialmente, cuando no se había presentado esto, se pensaba en dengue, pero después se le puso coronavirus para que la Secretaría actuara, no solo la Secretaría, sino que todos los entes que están involucrados a través de lo que es el Sistema Nacional de Respuesta de Gestión al Recurso, que es el SINAGER. Licenciado Valladares, quisiera yo tal vez apuntar algo, porque estas son oportunidades que tenemos. Estamos frente a la vocera oficial de la Secretaría de Salud y además la doctora Palou, que fue secretaria de Salud, y el doctor Alvarado, una autoridad nacional e internacional en enfermedades infecciosas. ¿Ustedes no creen que acaso es esta una oportunidad para que el país pueda implementar esas pequeñas unidades de cuidados intensivos en el resto del país, que quizás no tengan la complejidad del Hospital Escuela o del Catarino Rivas, pero hacer algo en este momento? No. Yo le he hecho llegar y lo vuelvo a mencionar a la doctora Araujo, un documento que me fue entregado por la doctora Marta Matamoros, una destacadísima pediatra intensivista, donde se da un documento que le podría permitir a la Secretaría de Salud implementar unidades de cuidados intensivos en el resto del país de acuerdo a la realidad nacional. Porque a veces cuando miramos imágenes en Estados Unidos, en China, que está casi todo robotizado, quizás no deberíamos de pretender alcanzar ese nivel, porque es una realidad que no está a nuestro alcance. Tenemos, como todo el mundo ha dicho, Salud, Tito. Ojo con ese estornudo. Sí, con el codo, Tito. Deberíamos entonces, este sería un buen momento precisamente para tratar de lograr ese esfuerzo. A veces las crisis en salud y en otros ámbitos de la vida pueden permitir lograr estos esfuerzos, porque ¿qué pasa si el día de hoy tuviésemos un paciente crítico en la zona sur? Nos veríamos muy limitados, quizás la vida de ese paciente puede correr peligro porque no hay condiciones. Entonces, nada más insistir con ese tema. Yo sé que la doctora Araujo está muy enterada de este caso, de este tema, mejor dicho, pero sí quisiera yo insistir en esta situación. Es importante
lo que usted ha mencionado. Yo creo que esto, aparte de generarnos, ¿verdad?, esta angustia que nos ha dado desde semanas, porque es un tema que ha estado en la palestra pública día a día y que se le da esta cobertura internacional. Pero son oportunidades que tienen los hospitales. Eso lo hablábamos con la doctora Maradiaga, la directora del instituto, de que es el momento de que se fortalezcan. Claro, las unidades de cuidados intensivos son escasas. Y le voy a decir una cosa, licenciado. Ahora no es solo el pobre el que necesita una unidad de cuidados intensivos de un hospital público. Ahora hasta el rico pues tiene la necesidad de ir a una unidad de cuidados, si tiene necesidad de ir a una unidad de cuidados intensivos, va a ir a un hospital público. ¿Por qué? Porque el costo de la unidad de cuidados intensivos puede andar desde los 50.000 empiras diarios hasta los 200.000 empiras diarios, porque eso va a depender de los medicamentos y de todo lo que necesita esa persona. Imagínese usted que no tenga esa cantidad y que necesita ¿a dónde va a ir? Al hospital público. Entonces, en ese sentido, con ese documento que el doctor me ha enviado y que yo lo voy a compartir con la Secretaria de Estado en el despacho de salud, creo que sí, que es el tiempo de fortalecer las unidades de cuidados intensivos. Y otra idea, doctora, mire, nosotros siempre hemos platicado hace años la apertura de la emergencia en San Felipe. Tegucigalpa es ya una ciudad de más de 1 millón de habitantes, 1,5 millones, una sola emergencia de 24 horas, que es la del hospital escuela para todo el público, la del seguro es para los asegurados, es insuficiente. El tórax tiene su emergencia de 7 de la mañana a 7 de la noche. Una emergencia de 24 horas en San Felipe le ayudaría también a resolver muchos problemas. Y claro, eso le significaría a San Felipe una inversión, pero es más barato que un hospital nuevo, porque la otra opción es otro hospital. Y más rápido, además. Es más rápido, es más barato, es factible. Y creo que son cosas que son oportunidades para tomar decisiones. Le cuento. Doctor, sí, disculpe. Y un complemento a todo lo que ustedes dijeron es quitarle al hospital escuela todo lo de traumas, como están pensando en hacer un hospital de traumas, porque es cantidades exageradas que llegan de pacientes de este tipo que le quitan al verdadero paciente que necesita. Y es importante que se vaya iniciando En la pantalla estamos mirando en este momento 2 doctoras. La doctora Carolina, que trabaja, que es la jefe del Laboratorio Nacional de Vigilancia. ¿Cuál es Carolina? ¿La de blanco o la de verde? La de verde. La de verde. Sí. Ella creo que tiene un micrófono ahí. Son 2 trajes diferentes. Si usted mira, el verde, ella que trabaja en el Laboratorio Nacional de Virología, es para el procesamiento de las muestras de aquellas personas que se consideran sospechosas del COVID-19. La doctora, que está vestida de blanco, inicialmente ese es el traje que se debe de utilizar para la atención del paciente sospechoso, de los primeros pacientes sospechosos que podamos tener nosotros con esta eventualidad. Pero, que agarre el micrófono ella, ¿verdad? Sí, para que ella vaya explicando cómo es el proceso porque esa bata verde no es una simple bata, sino que es una bata impermeable. Bueno. Doctora. Muy buenos días a todos en este prestigiado canal, muchas veces por la invitación. Aquí vamos a hacer una demostración cómo debe ser la vestimenta adecuada para hacerle frente a este coronavirus. En el caso mío, pues yo estoy vestida como el laboratorio debe enfrentar y los procedimientos, la toma de muestra, que la exposición con el paciente, una vez que se le toma la muestra, son de 5 a 10 minutos. Y esto consiste en hacer un exudado faríngeo con un hisopo que tiene un hisopo de calidad que tiene es un hisopo de Dracon, donde al paciente se le hace un exudado faríngeo y donde se tiene la adherencia de las células, y esto es llevado al laboratorio en un medio de transporte viral que tiene todas las características para darle la viabilidad al virus mientras llega al laboratorio. Nosotros, como microbiólogos, estamos ubicados en puntos estratégicos de todo el país, a nivel nacional, en los 18 departamentos, donde ellos hacen este tipo de muestra en caso de activarse una alarma de una presencia de este agente infeccioso coronavirus. Aquí les voy a presentar a la compañera. Este es el traje, como bien dijo la doctora Araujo, que se debe usar en la asistencia
de un paciente hospitalizado que tenga un riesgo de una neumonía grave o con otras características que pueden llegarlo a fallecer. En este momento les voy a explicar que este traje tiene su secuencia de ser colocado y su secuencia de ser quitado. ¿Por qué? Porque una vez que se quita este traje, debe evitar exponer las partes que estuvieron en contacto con el paciente, que pueden ser el estornudar, la tos, algunos fluidos que el paciente expulsa y pueden salpicar este traje. Entonces, al momento de quitárselo, tiene que también ella tener las medidas adecuadas. En este momento vamos a ver cómo ella se va a retirar el traje. Para eso yo, que soy el asistente, me voy a asegurar de la vuelta de que ella no tenga ninguna ruptura en su traje, que ella tenga flexibilidad al momento de usarlo, porque este tiene que ser una talla adecuada. Ahora ella ya salió, está en la antesala, ya viene de tratar a un paciente. Ahora lo que sigue es la correcta, el retiro correcto del uso de este equipo de protección personal. Entonces, para ello, ella se va a desinfectar sus manos porque viene de un área contaminada. Yo le facilito a ella que se limpie sus manos. Vaya rápido. Va a hacer la desinfección de sus botas. Hacer el retiro, va a hacer el retiro de las botas, siempre tocando que la parte interna cubra la parte externa, de manera que no haya exposición al medio ambiente de lo que es la bota. El área contaminada es la que va por dentro. Siempre se aplica otra vez la desinfección, que es importante, que también a la ciudadanía se le dice que desinfecte sus manos. En este caso también se hará una desinfección constante. Ahora ella procederá a quitarse el mandil o mantel. Estos se utilizan para hacer una protección y que sea impermeable ante la exposición y ella no se pueda contaminar. Es importante ver que este traje está diseñado y protege todas sus áreas del cuerpo, que no hay la piel expuesta. Ahora ella procede a quitarse según el primer par de guantes. Rápido. Entonces aquí vemos que para aumentar la bioseguridad, ¿verdad?, y el nivel de riesgo al que ella estuvo expuesto, deben usarse 2 pares de guantes. Ahora se hace otra limpieza por si hubo una contaminación, ¿verdad?, que contaminó el primer par de guantes. Ahora ella va a proceder a quitarse el traje con ayuda. En este caso yo soy el asistente de ella. Para eso requerimos un asistente que pueda ayudarle a quitarse el traje. Igual ella va a hacer movimientos para afuera para evitar que las partes expuestas, que estuvieron expuestas, puedan ser contaminadas, y se va a quitar en una forma enrollada para atrás. Ahora ella usará más desinfectante. Y después va a proceder a quitarse las gafas. Estas gafas son reutilizables, por lo que se deben colocar en una solución de alcohol al 0.5%, que tiene un poco más de protección que lo que es de contaminación del cloro comercial.
Como ustedes ven, hay bastante procedimiento de lavado de manos para su protección. Ahora ella se va a retirar la mascarilla. Estas mascarillas N95 son las que están recomendando, ¿verdad?, para protección. Estas tienen una porosidad que de 1 a 2 microgramos, que son los que protegen del virus. Ya no hay. Ya una vez ella lista, como usted, el traje interno debe ser ropa adecuada, no es ropa ropa de calle, sino que es ropa usada en el laboratorio, ¿verdad? Esta ropa también se desinfecta en el laboratorio y no debe salir de su área de trabajo. Y el traje que yo ando, pues es el traje que es utilizado la persona que está en la antesala y le ayuda a ella a ver si se quitó bien el traje, si no hay ninguna contaminación. Y la forma en que yo ando vestida también es para procesamiento de muestras y también para la persona que toma las muestras en los diferentes departamentos. Bien. Eso es todo. Gracias a ambas por ilustrarnos de esta manera, a Sofía Carolina Alvarado, microbióloga, y Claudia Díaz también, microbióloga. ¿Comentarios, doctores, sobre lo que ellas nos han mostrado? Ponelas a ellas también, por favor. Yo le comentaba extra cámaras ahorita aquí a Roxana que es importante que un video de todos estos procedimientos estén en todos los hospitales, centros de salud, porque es un proceso el quitarlo y el ponerlo. Exacto, sí. Y si uno no lo quita adecuadamente, siguiendo el proceso que ha sido demostrado, se puede contaminar, ¿verdad? Sí. Y contaminar a otras personas. Entonces, muy importante para el personal de salud conocer estos procesos. Y ya le mencionaba que el día... Y lleva todo un proceso. Sí, claro, sí. sí, de conocimiento, porque... Por ejemplo, le decía yo que deben de pasar eso varias veces. Ayer se hizo la grabación del video en el área de laboratorio para mandárselo, o sea, que ande circulando, ¿verdad? Sobre todo al personal de salud, que es el que va a tener que usar este tipo de vestimenta. Con respecto a lo de las unidades de cuidados intensivos, yo le mostraba aquí al doctor Carlos Aguilar que generalmente nosotros tenemos una sola unidad de cuidados intensivos de adultos y niños. Sin embargo, ya está el proyecto para las unidades de cuidados intensivos del Hospital San Francisco, Comayagua, San Pedro Sula, Tegucigalpa, de pediatría. O sea, recuerde que en pediatría siempre ha sido insuficiente lo que es el materno infantil, a usted le consta esto. Sí. Sin embargo, sí se está fortaleciendo con equipo lo que es el Hospital Mario Catarino Rivas y va a quedar fortalecido el Instituto Cardiopulmonar también con más cupos. Ahora, gracias a Dios, a nivel mundial no hay casos de muertes en niños, ni de necesidades de UCI en niños ahorita en el mundo. La mayoría de los casos están reportados de 14 años hacia arriba y las muertes en edades avanzadas. Sí. Doctor. Yo complementaría diciéndole también que estas dos personas, aparte de mandar el video, que vayan a los hospitales principales de Honduras, porque hay elementos que pueden ellos complementar durante el desarrollo de la presentación y preguntas de las personas. Nada les cuesta ir al Catarino, a La Ceiba, a Copán, a la zona sur, que vayan a hacer una presentación de este tipo junto a todo un equipo. Mire, y es importante. Todas estas recomendaciones, todas estas recomendaciones, le aseguro que las personas que están muy interesadas en que todo esto salga bien, porque al final de cuentas lo que buscamos es la salud de la población, disminuir el pánico que tenemos, porque es un pánico que se ha generado a nivel mundial. Entonces, todas estas recomendaciones, doctores, van a estar tomadas en cuenta porque son esenciales. Y no son de personas cualquiera, pues. Como ya lo había mencionado el licenciado Valladares, aquí tenemos un grupo de expertos. Bueno, por eso yo el otro día sugería que la señora ministra Alba Consuelo Flores reuniera a ustedes los ministros, exministros, porque este es un problema del país, no es un problema solo del actual gobierno, es un problema del país y creo que
el aporte del doctor Tito, de la doctora Balao y de toda la gente, del doctor Aguilar, de todos los exministros y conocedores es bueno, porque ¿cómo se va a educar la ciudadanía? Por eso hice este programa también, pensando, hay no solo una alerta, sino que la gente está asustada. Claro, está sumamente asustada. Raúl, perdón, Roxana, yo quiero agregar algo porque Roxana hacía mención sobre lo que nos tocó vivir cuando la epidemia del H1N1. Recuerdo en aquel momento la doctora Araujo dirigía de manera muy exitosa el programa de dengue, una de las mejores directoras. A veces creo que usted, no sé, después de haber sido ministra, que regrese a dirigir el programa de dengue, pero bueno, de eso lo vamos a hablar después. Porque sigue muriendo la gente de dengue, Raúl y colegas que están acá. Bueno, ese es otro tema, pero tiene que ver mucho con la información y tiene mucho que ver con algo que marcó o que marca una diferencia respecto a lo que ocurrió en la epidemia del H1N1, y son las redes sociales. Ese temor, la información, pero también la desinformación, nos puede hacer mucho daño, pero también nos puede ayudar a promover las medidas que aquí se están mencionando. Ahora que me estaba viendo a las compañeras quitarse ese traje y hacer eso, me dio cierto pesar verlas botar ese traje, porque anoche que estábamos en el hospital, en el turno mencionábamos, y me puse a revisar cuántas mascarillas N95 teníamos. Tenemos 2 en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, 2. Hay que volar, Roxana, con estos insumos. Tiene que la vocera. Tienen que estar rápidamente, tienen que estar ya. Esto porque puede ocurrir un caso que venga hoy, o puede ser que venga hasta dentro de un mes, no lo sabemos. Pero yo lo que quiero decir con esto es que tienen que encontrarse mecanismos que le den mayor agilidad a la Secretaría de Salud, y que esas medidas que ustedes están tomando, que yo entiendo la tramitología, entiendo, y lo menciono acá con toda claridad, el fantasma de la corrupción que siempre anda por ahí, de gente que se aprovecha cuando se hacen compras de emergencia, pero tenemos que encontrar ese mecanismo que le permita a las autoridades ser más ágiles, en que estos equipos, por lo menos los básicos, los de protección para el personal de salud, que es lo primordial, estén de manera expedita y de la manera más rápidamente posible. Solo denme un minuto. Irma Paz, buenos días, doña Irma. Buenos días. ¿La escuchamos? Hola. Buenos días. La estamos escuchando, doña Irma. Muchas gracias. Bueno, más que todo es un comentario. Creo yo que ahí debió de haber estado alguna autoridad que tenga que ver con educación, porque creo yo que nosotros los hondureños hemos tenido un resabio en cuanto a cuidarnos en casa cuando estamos enfermos. La mayoría de la gente muy enferma se va a trabajar, y hay muchas madres que mandan enfermos sus hijos a la escuela, y esos son los focos de infección. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Porque realmente es un problema ir a una oficina, ir a un centro comercial y encontrarse con que la persona que lo va a atender a uno está más enfermo, bueno, un poquito más, y ya cae en cama. O saber de que 3, 4 compañeros de hijos o niños en ese mismo centro educativo están enfermos porque su mamá le valió y así lo mandó. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a cuidar eso? No, realmente creo que falta también que las autoridades de educación o que las autoridades también de trabajo se pongan a pensar en eso, pues realmente tal vez no solo por esta enfermedad, sino que es algo que ya tuvimos que haber reglamentado desde hace mucho tiempo. Por eso es que nosotros por cualquier cosita caemos, porque no tenemos esas medidas de prevención ni tampoco hay alguien que haya reglamentado ese asunto. Entonces yo quiero saber si es que alguien lo ha pensado, si es que se va a hacer o cómo vamos a arreglar esta situación. Le agradezco mucho. Gracias, doña Irma. Por cierto, aquí tenía anotado yo, rol de centros académicos del país en este caso. Ya la semana pasada, el día jueves, en la conferencia de prensa que estamos dando de manera diaria, también estuvo presente el ministro de Educación, el ingeniero Arnaldo Hueso, donde ya hace mención de que de carácter obligatorio, 10 minutos previo al inicio de las clases, van a tener los niños este tipo de mecanismo de educación por parte de sus maestros. Yo creo que esto es sumamente importante, es una de las medidas que deben de haberse implementado hace muchos años. Si el niño se educa desde pequeñito, nosotros sabemos que es muy disciplinado en cuanto a esos, porque si no llegamos a adultos,
que no nos interesa. O sea, si andamos enfermos nosotros, no nos interesa si la otra persona se enferma. Y si no, mira usted que nosotros no tenemos la costumbre que al toser o estornudar no nos tapamos la boca ni la nariz. O sea, hay personas que entre más fuerte sea el estornudo, como que es mejor todavía. Entonces, esas cosas deben de evitarse. Sabemos que también en los centros escolares tienen un problema de agua potable, como en la mayoría de los municipios del país, porque tenemos un cambio climático que nos dejó con un escaso invierno. Pero entonces ahí también deben de haber medidas alternas. El alcohol gel debe estar disponible en cada una de esas aulas para que los niños al momento de tener su merienda, que tengan que... ¿Quién va a mandar el alcohol gel? Pues la Secretaría de Educación ha hecho inversiones ya en lo que es la parte de dengue. Yo pregunto esto porque estamos en Honduras y aquí ustedes saben, y ustedes han sido ministros y saben que... Y es válido su pregunta, pero se lo digo porque ya en el año pasado con lo de dengue, ya las panas con el cloro y el detergente les llevaron a los centros educativos. Entonces también tiene que irse orientando. Uno como padre de familia es también responsabilidad decirle al niño, ¿verdad?, que tiene que lavar las manos con agua y jabón y de repente ponerle su botecito. Ya le enseñaba a la doctora Elsa Palou los frasquitos pequeñitos individuales que se pueden andar, que son no pesa y es práctico y van de cualquier cantidad de precios. No es que es una cosa que le va a hacer un gasto en la economía. Y el otro aspecto, una vez que tengamos el virus, que yo también creo que es cuestión de tiempo y que debemos aprovechar este tiempo para prepararnos. Ante una gripe, por leve que sea, no se debe enviar los niños a la escuela ni debe de asistirse al trabajo. ¿Por qué? Porque si resulta que esa gripe es por COVID-19, al llegar a la escuela o al trabajo lo que va a hacer es infectar a más personas. Entonces tenemos que tener ese cuidado una vez que uno tiene el virus circulando en el país. Y creo que es importante también lo que hablábamos, todos aquí sabemos lo que significa, la dificultad que es, se toman decisiones a veces a alto nivel y mandos intermedios y desde que termina todo el trámite hasta que llegan las situaciones a donde tienen que llegar, que es en el contacto con la población, toma tiempo, ¿verdad? Y pues eso es muy importante en este caso. Doctor Alvarado. Eso de las escuelas y la educación de este país, yo siempre soy bien drástico en decir lo siguiente. Si tuviéramos un presidente como Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, el maestro, el periodista, el escritor, incluso fue militar, que llegó a la presidencia, su objetivo durante su periodo de presidencia fue educación, educación y más educación. Vean usted el nivel de Argentina, que le agradecen a ese presidente, le agradecen toda su influencia que tuvo durante su periodo. Entonces, ¿por qué no tenemos un Domingo Faustino Sarmiento acá? Para que se preocupe por educación, educación y más educación. Tenemos más de 4.700 escuelas unidocentes. Un solo maestro para una escuela. ¿Se imaginan ustedes cuál es la prioridad que nosotros tenemos en este país? Es terrible. Entonces, mi querido maestro, desde el inicio de la época democrática en nuestro país hubiéramos tenido ese tipo de ministro, de presidente. Tuvimos a Juan Lindo, y el más reciente. No, y está buena la historia. Y era de estamos gracia. en una realidad. Y nuestro país, quiérase o no, no es el momento de decir que en este momento es de debilidad. Es que ha sido un sistema sanitario débil desde que se hizo netamente curativo, desde que se perdió la prevención. Bueno, pero voy a aprovechar, miren, al volver, pero antes de la pausa, ¿qué piensa la doctora Sofía Carolina y Claudia Díaz? ¿Qué piensan ellas que más pueden decirle al público, a los hondureños que están viendo? Porque la eficiencia del sistema de salud en el país no es de ahora, ha sido de muchísimos años. Si hay problemas, yo paso siempre que no se pueden usar que no pueden operar en el San Felipe, que hay problemas en el Hospital de Escuela, que hay problemas en el Catarino Rivas, que son los principales hospitales. El tórax, lo que acaba de decir Carlos, que solo hay 2 mascarillas en el tórax. Bueno, es una realidad. Pero, doctoras, ¿qué piensa Sofía Carolina, Claudia Díaz? ¿Qué más le pueden decir a la población? Adelante, por favor.
Buenos días. Nosotros le podemos informar que nosotros como laboratorio de virología estamos listas ante esta alerta del coronavirus. Nosotros no es primera vez que enfrentamos un tipo de epidemia similar a esta, ¿verdad? Ya hemos tenido una experiencia con lo que fue el H1N1 en el 2009 y hay recursos capacitados, estamos con la tecnología de punta dada por el CDC y la OPS. Estamos refrendados también por lo que es el CDC, con las pruebas autorizadas por ellos y dotadas por estos lugares, ¿verdad? Podemos responderles a la población en lo que es la confirmación de la presencia del coronavirus en nuestro país, confirmando los casos, que eso ayuda a que direccionen bien las acciones en salud una vez que haya una presencia del coronavirus y que se demuestre la circulación. Eso es muy importante decirle a la población, ¿verdad? Nosotros como laboratorio pues estamos siempre a la disposición de llamarles a la ciudadanía a que siempre tomen sus medidas, como ya se ha mencionado tanto, el lavado de las manos y también hacerles ver que no se debe tener como un pánico ante esta situación. Si nosotros contribuimos como población a tomar las medidas de prevención, vamos a salir adelante. Les agradezco por este espacio, ¿verdad? Porque nos hace ver que el laboratorio pues es importante, que nosotros hagamos nuestro papel y estamos pues en toda la disposición de poder contribuir con la población en el caso que se amerite, que llegue un caso sospechoso. Nosotros en menos de 48 horas vamos a dar un resultado para que se tomen las acciones a los niveles correspondientes. Gracias, doctora. Si le pasa el micrófono a la doctora Díaz, por favor. ¿Su comentario, doctora? Sí, no, pues nosotros estamos listas para hacer el procesamiento de las muestras. Ya hemos procesado 2 muestras, una de la paciente que vino del área de la Asia, que gracias a Dios se descartó, y también la de las Islas de la Bahía. Entonces no se sientan que no los vamos a apoyar, pues estamos con toda la disponibilidad de dar apoyo a la Secretaría de Salud y pues vamos a salir adelante y no nos desesperemos, no se sintamos agobiados, que todo va a estar bien. Bien, gracias a las doctoras Sofía Carolina Alvarado y Claudia Díaz por su importante aporte esta mañana sobre el tema. Bien, continuamos. Tema de mascarillas y el tema del seguro social, me preguntan. Sí, de hecho en este momento hemos estado en contacto con la señora ministra de Salud y ya aparte del abastecimiento que se tenía preparado con esto de las mascarillas, de las batas y del equipo de protección, hay 500,000 mascarillas más a disponibilidad de la Secretaría en este momento. De hecho, ya por instrucciones del señor presidente también se está conformando un grupo de expertos en estos temas de epidemias. Creo que a más tardar hoy por la tarde o mañana por la mañana se estarán convocando para conformar este grupo especial de expertos. También se tiene preparada una reunión, creo que es con la Sociedad de Infectología, que aquí la Sociedad de Infectología. Sí, sí. Y el Instituto Antonio Vidal. Exacto. Estamos entonces, dos. Sí, entonces, pero ya también se están ocupando de eso. Y tengo entendido que mañana hay una reunión de ministros de Comisca para también unificar estos criterios. Tenemos fronteras en común, tenemos problemas comunes los centroamericanos que también los tenemos que afrontar de manera conjunta. ¿Qué van a hacer las autoridades de salud para masificar los protocolos sanitarios, especialmente en los medios de prensa, el personal de salud pública? ¿Cuánta gente? Sí, y lo que platicábamos, ¿cómo van a hacer para esto? Para lo de los protocolos. Sí, y que se sepa manejar la enfermedad. En los medios. Mire, ahora tenemos en los medios y toda la gente que trabaja en salud pública. Bueno, de hecho, la semana pasada ya hubo una reunión, si mal no recuerdo, el día miércoles con directores de medios también.
donde a través del presidente ya giró algunas instrucciones. Nosotros hicimos una conferencia de prensa, pero se van a estar mandando, ya la Secretaría está circulando lo que es el plan de trabajo, que si mal no recuerdo la doctora Palou también trabajó en ese plan estratégico. A mí me pidieron información, yo envié información sobre coronavirus y luego aparecieron en los agradecimientos del plan a las personas que ayudamos enviando información sobre manejo de coronavirus. Y bueno, mire, yo creo que como cualquier hondureño, si el país tiene un riesgo y a uno le piden colaboración, con gusto colabora. Lo menos que puede hacer es eso. Lo menos que puede hacer uno como ciudadano es colaborar, y entonces en ese sentido mi presencia aquí en los medios o cuando la Secretaría dice nos puede colaborar en tal cosa, claro, con mucho gusto, para eso estamos. Exacto. Para eso estudiamos, y a mí me educó gratuitamente el pueblo hondureño en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y después que hice una subespecialidad y una especialidad fuera del país, ok, pero me educó el pueblo de Honduras a través de la UNA. Y eso es lo importante, doctora, que nosotros entendamos. Porque de repente cuando el doctor Carlos Aguilar mencionó esa parte de la politización nos mata, o sea, porque de repente no es todo malo lo que se está haciendo, o sea, ¿quién va a querer que un compatriota muera? Totalmente. Nada, desde el punto de vista de nosotros, del sector sanitario, esa es la función de nosotros, salvar vidas, pero no, en las redes todo, fíjese que hasta los precios de esos trajes que la Secretaría no los ha comprado, decían aquí se está comprando a un precio más elevado y que en México no. Si eso es donado por la Organización Panamericana de la Salud, ni siquiera se han comprado aquí. Entonces mire usted con lo que hay que lidiar. O sea, aparte de todo lo que se puede hacer, de lo que estamos corriendo, porque ahorita ya estamos contra el tiempo, ya estamos en una fase de preparación, pero estamos contra el tiempo, también hay que lidiar con este tipo de noticias negativas. Doctor Alvarado, el país, ¿qué medidas debe tomar cuando personas que viajan o piensan viajar a países donde la enfermedad ya está desarrollada, ahí qué hay que hacer? Bueno, en primer lugar, mi recomendación enfática es que no viajen. Pues claro, porque ¿cómo es posible que alguien vaya a un sitio donde hay actividad de la enfermedad? Que lo posponga. Si es mucha la necesidad de ir, pues que tomen las repercusiones que ya tenga. Claro que ya tenga, pero primero la recomendación que están haciendo todos los países, que no lo haga. Bueno, hay presidentes que ya no dejan entrar gente. Hay países que sus presidentes han tomado la decisión de que no entre gente. Claro. Pero es que ahí hay otro problema. Vaya, El Salvador toma una decisión, le cierra a un país, pero hay más de 50 países. Si usted toma una decisión de esas, le tiene que cerrar la puerta a todos los más de 50 países. Pero para entrar y para salir, yo creo que la recomendación de viajar o no viajar, y estoy de acuerdo con el doctor Alvarado, sí, pero quizás habría que especificar un poco más, porque significaría, Estados Unidos ya tiene muertos por coronavirus. Entonces, ¿qué significa? ¿No viajar a Estados Unidos? Eso tiene grandes implicaciones. Sí, claro, es que es una pregunta muy válida, doctor, porque es inminente que en un mes todos los 5 continentes, de hecho ya está, todos los países de Centroamérica tendremos casos. Eso tendrá una repercusión enorme en la economía del mundo. Exacto, ya la hay, exactamente. Pero en este momento se le recomienda que no vaya a Italia, a Corea del Sur, a Irán, a Estados Unidos, claro, eso apenas 20 casos para 250 millones de habitantes. Pero para que se contagie solo con uno. Por eso, pero la posibilidad es muy mínima. En cambio, donde hay actividad de la enfermedad reproduciéndose masivamente, que no lo haga. La restricción en Italia solo es a 2 zonas, a 2 regiones de Italia. La zona norte. Un país de casi 50, 60 millones de habitantes. Pero ojo, hay viajes de placer y hay viajes que son impostergables. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Si te toca ir en un viaje impostergable a un lugar donde hay muchos casos, el lavado de manos después de tocar superficies potencialmente contaminadas, el uso del gel de alcohol, y preparados si le da la gripe, colocarse la mascarilla. Y ya sabemos que si hay síntomas y estamos en un lugar de alta circulación, hay 5 países de alta circulación ahorita: China, Corea del Sur, Italia,
Entonces, son esos los países en donde si le toca ir ahí y empieza con síntomas, comunicarse inmediatamente con el sistema de salud que está preparado. Si va a regresar a Honduras, desde que se sube al avión tiene que reportar. El manifiesto. Yo estuve en Italia y yo estuve en Corea del Sur y vengo con gripe. Esa persona tiene que ser manejada de inmediato al aterrizar el avión, llegar a la oficina de la OSI en el aeropuerto y ser manejado como caso sospechoso y enviado. Pero que no le hagan lo que hicieron acá, señora. Ah, no, eso sí, ¿verdad? Que Por reportó supuesto. que tenía gripe y era un escándalo aquello. Y los colegas periodistas y camarógrafos encima de la doña. A menos de 1 metro. Sí, eso fue un error garrafal, ¿verdad? Sí, cuando... ¿Quién no puede posponer por placer un viaje de este no, tipo? por placer, sí. Por salud, Tito. Por Ponele que es por salud el viaje. Si es por salud es irónico porque va a ir a enfermarse. Otra cosa, díganme, ¿el país está preparado para enfrentar la enfermedad? Es que ningún país podríamos decir nosotros que está preparado, sino mira China, que es una potencia y que ha hecho esfuerzos enormes y loables. Y eso es bueno, pues, porque el 99% de los casos se siguen circunscribiendo en ese país. Y además la mayor parte de la gente está mejorando. Exacto. Ahí tiene un dato la doctora Palou muy importante. Sí, ojo, pero yo vi el viernes que en China algunos que habían mejorado se estaban volviendo a enfermar. Bueno, es que, ojo, hay una publicación científica sobre eso. Fueron 5 médicos chinos que se infectaron y que trabajaban en un hospital de Wuhan. Y los 5 médicos desarrollaron neumonía, estuvieron ingresados, luego mejoraron, egresaron con 2 pruebas de reacción de polimerasa en cadena en tiempo real negativas. Pero más o menos una semana después se les repiten las pruebas y ellos sin tener síntomas dieron positivo de nuevo. Doctora, pero aquí hay una cosa clara. El virus no le deja inmunidad permanente. No le deja. O sea que usted se puede reinfectar las veces que sea. Es una posibilidad. Y la otra posibilidad, y el artículo científico a que me estoy refiriendo dice claramente al final, no podemos sacar conclusiones con esto, son solo 5 casos, pero habrá que ver, las demás personas que se recuperaron volverán a ser positivos y si vuelven a ser positivos, asintomáticos, ¿podrán transmitir o no? Hay muchas preguntas que todavía se hacen en este campo que estamos aprendiendo, es temprano en la epidemia. Pero esos casos, un complemento de esa información, cuando les salió al día 5 y al 13 positivo, no fueron capaces de transmitir más esa enfermedad. Por eso. Por lo menos por el seguimiento corto que se hizo. No sabemos qué pasará después. Ojo, eran médicos y los familiares de ellos no se infectaron, pero esos médicos sabían cómo tratar de evitar que su familia se infectara. Todas las medidas que hemos hablado en casa, dormitorio aparte, más de 1 metro de distancia de las demás personas, el uso del lavado estricto de manos, el no compartir platos, el aislamiento dentro de su casa. Entonces, no se contagió porque ellos eran médicos y sabían. ¿Y el que lo va a cuidar? También. El que lo va a cuidar, ¿qué tiene que hacer? Cuidarse. En familia, vaya. Usted tiene un caso en su casa. La mayoría de los casos, el 85% son leves, no se hospitalizan y se manejan en la casa. Usted asigna una persona de la familia que va a cuidar al enfermo. Esa persona tendrá, al cuidar al enfermo, que ponerse mascarilla el que va a cuidar y mascarilla el paciente. ¿Qué se tiene que hacer? Y esto es importante para la población. Darle una habitación aparte. No se puede, la casa es muy pequeña. Bueno, entonces, que nadie más duerme en esa misma cama, solo él en esa cama. Y que los demás que duerman en esa habitación estén a más de 1 metro. Que no compartan platos, vasos, cucharas, o sea, utensilios para comer. Que la ropa de esa persona sea lavada aparte en agua con cloro. Una copa de cloro, por ejemplo, por 99 copas de agua, ¿verdad? Y esto, la ropa tiene que ser aparte. 0 visitas. La otra cosa es si la persona vomita, si la persona le da diarrea, y para que no se contamine, el uso de soluciones de cloro al 0.5%. ¿Cuáles son? 1 copa de cloro por 19 copas de agua, sobre las heces, el vómito, lo que sea, para poder decontaminarlo. Y la persona que está manejando al paciente, ¿por qué se pide que sea solo una? Porque si se contagia va a ser solo ella, no toda la familia. Si toda la familia está tratando de cuidar al enfermo, se puede contagiar toda la familia. Entonces, si seguimos estas cosas, que son cosas prácticas y que van a suceder, porque ahorita en los datos de hoy,
vemos que el 82% de los casos activos hoy en el mundo son leves y están siendo manejados en sus casas. De manera ambulatoria. Exactamente, y solamente el 18% está hospitalizado. Raúl, lo que estamos viendo y ahora que los miraba hablar sobre artículos científicos, es lo que habitualmente sucede cuando los médicos se reúnen a hablar. Y empezamos a hablar de estadísticas y quizás la gente no termine de entender algunos detalles de lo que estamos hablando, pero lo que esto refleja es simple y sencillamente que estamos frente a una enfermedad nueva, que no la conocemos del todo y que no sabemos cómo se va a comportar en el futuro inmediato. No sabemos las implicaciones, no sabemos todavía muchas cosas. Tan es así que no hay aún un tratamiento efectivo para esta enfermedad. Pero es muy importante ir conociendo cómo se va comportando, y por eso las estadísticas a las que mis colegas hacían mención, y eso creo yo que así va a ser. La enorme mayoría de las personas no les va a pasar mayor cosa. Se van a quedar en sus casas como una gripe y solo un pequeño porcentaje van a terminar hospitalizados. La alarma que hay es porque esos pacientes que se hospitalizan, algunos de ellos van a llegar a las unidades de cuidados intensivos. Por eso es que yo insisto en lo práctico, es decir, esas dos vertientes. Uno, la educación. Ya la doctora Palou muy gráficamente nos ha explicado cómo evitar y cómo tratar ese tipo de situaciones. Y la otra vertiente es el manejo en los hospitales, que implica, por supuesto, un esfuerzo presupuestario, implica una movilización de recursos de manera expedita, y lo más importante es una cohesión en el plan de contingencia, que estoy seguro que bajo el liderazgo de la doctora Araujo y de las demás autoridades, esto se va a poder lograr. Y destacar también el aporte de las personas con amplia experiencia en el manejo de enfermedades infecciosas, como el doctor Alvarado, la doctora Palou y muchos otros colegas más, que más allá también, y quiero recalcar esto porque a veces la hipersensibilidad de algunos funcionarios de la Secretaría de Salud o del gobierno puede verse afectada. No se trata de decir que todo está bueno o que todo está malo, pero sí señalar nuestra realidad. Si no aceptamos que tenemos graves dificultades, en las escuelas no hay agua, no hay servicios sanitarios, tenemos problemas de energía eléctrica, etcétera, etcétera, tendremos entonces dificultades para comprar o para adquirir lo necesario. No es preciso creer que todo es política, pero sí es importante señalar las cosas con la verdad. Si la Secretaría de Salud, yo sé que no lo están haciendo y espero que no lo hagan, maquillan estadísticas, esconden situaciones, quienes van a pagar esto va a ser la población. Yo espero que eso no sea así, y precisamente por eso aceptamos con muchísimo gusto estar en estos foros, y le hemos ofrecido a las autoridades de salud nuestro concurso, nuestra participación, para que con el cúmulo de experiencias de todo lo que ha pasado en los últimos años, la Secretaría de Salud y el Seguro Social también pueda prepararse de la mejor manera para enfrentar lo que pudiera ser, ojalá que no, una catástrofe en nuestro país. Lo que hablamos al principio, me dice el licenciado Daniel Mejía. Buenos días, buen programa. Compré el sábado dos cajas de mascarillas por 4,000 lempiras y me pone así como goteando de sudor. Por 4,000 lempiras. Poneme lo que dicen los dos muchachos ahí en las redes también, que tienen algunas dudas para que los doctores aquí presentes. Marvin, el procedimiento es bueno, pero el equipo, Marvin Alemán, pero el equipo es demasiado corriente, es mi opinión. Por ejemplo, hay unas mascarillas especiales que sirven para cubrir toda la cara, porque esa mascarilla al respirar le opaca los lentes y ahí hay un problema. Poneme otro, solo dos. Ojo, los migrantes que retornen de México son 2 semanas de incubación. Sí, así es, sí. Bien, otro comentario. ¿Qué aplicaciones puede tener el coronavirus con los altos índices de dengue que ya se reportan en toda Honduras? Bueno, son dos enfermedades diferentes, pero pueden coexistir de manera simultánea en una persona. Eso es inevitable, o sea, es como una persona que tenga diabetes mellitus, tenga hipertensión y que le dé el coronavirus. Eso, y que le dé dengue. Y que le dé dengue. Claro, existen esos casos y el pronóstico empeora, obviamente.
Sí, y la otra cosa, los trajes, esos son los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud. No es que nosotros los estamos inventando, ni que nosotros los estamos comprando, sino que son los que ha dado la organización, o sea, son los recomendados. O sea, no podemos hablar de calidad porque es la Organización Panamericana la que está avalando esos trajes. Hasta eso, no, tampoco. Esas son las cosas negativas que nosotros debemos evitar. Además, Rosana, solo con lo de la mascarilla, porque preguntaba que se empañan los lentes. Sí. La N95, lo que a veces se empañan los que usamos lentes, es nada más cuestión de técnica, sabérsela aplicar y colocar el lente en una manera adecuada para que no se empañen los lentes, pero una vez que se logra hacerlo adecuadamente, uno puede estar con ella sin ningún problema, no es cómodo tampoco. De hecho, me comentaban, y Rosana también, esta es una pregunta que quiero aprovechar, el personal de salud que utilice estos trajes, que más allá del costo, el proceso de quitárselo y ponérselo, como bien lo decía la doctora Palou, no es tan fácil, no es tan expedito, deberán de estar trabajando o trabajarán 24 horas. Ayer me hicieron esa pregunta el personal de enfermería. Eso es importante, esos trajes pueden estar por el término de media hora, porque eso es por las temperaturas altas que se dan, entonces no pueden estar más. O sea, tienen que haber, en el caso del laboratorio, personas que estén rotando para poder estar haciendo este cambio de eso. La ventaja es en el laboratorio que, por ejemplo, cuando se toman muestras, se hace una sola fila de muestras. Entonces esas muestras se procesan en el término de prácticamente... Pero el de laboratorio, pero el otro traje, el que va a usar el personal de salud... Pero el personal de salud es el verde. Es el impermeable, no es el blanco, quiero decir. Por eso, el blanco. ¿ese puede estar hasta 24 horas? Puede estar, pero lo que se recomienda, doctor, yo creo que va a hacer creo que en su pasada de visita es lo único tiempo que va a poder soportarlo por las temperaturas que tiene. Díganme, por eso es que se les va a mandar suficiente. Díganle a la gente, por favor, ¿qué son los coronavirus? Los coronavirus son unos virus RNA que han existido desde hace mucho tiempo. Son causa del 5 al 10% de las gripes en todo el mundo. Hay coronavirus alfa, beta, gamma y delta. Los más severos, podemos decir, son los del grupo beta. Ahí tenemos el SARS, el MERS y el COVID-19. El SARS, que es una enfermedad producida por un coronavirus grupo beta que se produjo en China también, empezando en murciélagos. Todos estos son virus que pasan de animales a seres humanos. De murciélago pasó al cebita, que es como un tipo de gato que existe allá, y de ahí al ser humano. El MERS del murciélago pasó al camello y del camello al ser humano. El COVID-19 se está sospechando de algunos de los animales salvajes, pero que se comen en China, que pueda haber sido el que lo transportó hasta el ser humano. Ok, ¿qué diferencia y qué ventaja hay con este virus nuevo? Todos esos coronavirus que yo he mencionado, de la gripe, SARS, MERS, ya existen, y el COVID es de ese grupo de virus, pero que actualmente tiene mutaciones que lo han hecho distinto y que se está comportando diferente. Es más contagioso que el SARS y que el MERS, pero mata mucho menos que el SARS y que el MERS. ¿Y qué otra cosa podemos decir de los coronavirus? Hemos tenido en Honduras coronavirus, gripes por coronavirus, pero no COVID-19. ¿Qué es el nuevo coronavirus? Ese nuevo coronavirus es del grupo de los otros coronavirus, virus RNA, que muta bastante, perteneciente al grupo beta de los coronavirus, que produce en el 80% de los casos un cuadro gripal y que en un 12% va a poder complicarse, alrededor de un 20 neumonías y cuidados intensivos. Usualmente estamos hablando de un 10%. Es un gran grupo de virus. Es un gran grupo que cuando sale una enfermedad nueva se le pone un nombre y un apellido. Por ejemplo, Tito, coronavirus. Elsa, coronavirus. Quería Raúl, complementar. Coronavirus. Cuando escuché a Anthony Fauci decir esto, hablar de coronavirus, habló de 10 a 30% de las casos de resfrío común en Europa y Estados Unidos. Y entonces alguien le preguntó, ¿y Latinoamérica y África? Probablemente, pero no han habido estudios. Pero entonces quiere decir, si hay de 10 a 30%, todos nosotros probablemente durante el curso de nuestra vida hemos tenido alguna infección de coronavirus. Así es. Así es que no es una cosa nueva, más de 60 años
Lo único es que es una especie nueva. Me dicen, pregúnteles cómo se adquiere la enfermedad. De persona a persona. Lo más común se transmite casi como todas las gripes, para hablarlo en lenguaje popular. Una persona infectada con coronavirus estornuda o tiene tos y expulsa pequeñísimas gotitas de saliva. Esas gotitas entran en contacto con la persona que está al lado, a través de la nariz, a través de la boca, a través de los ojos incluso, y esas partículas llevan pequeños virus. El coronavirus lo llevan adentro en esa gotita. Al entrar en el organismo desarrollan la enfermedad. Se inflaman los bronquios, se inflama la nariz, se inflaman todos los pulmones. Generalmente es una inflamación transitoria. En la mayoría de los casos no va a pasar mayor cosa. Solo en un pequeño número de casos esta inflamación en el pulmón va a ser tan grave que va a necesitar entrar a un hospital y un pequeño porcentaje entrar a una unidad de cuidados críticos. Por eso las manifestaciones son como una gripe cualquiera, con tos, con secreción nasal, con necesidad de respirar o falta de aire. Por eso la insistencia en que las medidas incluyen lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, al menos durante 20-25 segundos, muy bien lavadas, y tratar de no toser frente a las demás personas, o al estornudar o toser, cubrirse con el codo para que esas secreciones se queden en uno mismo. Si usted anda con pañuelos desechables, entonces usted se limpia y lo echa en una bolsa o en un lugar, pero no lo tira al suelo. Y esas medidas, en la mayor parte de los casos, va a romper la transmisión. E insistir nuevamente que los niños con gripe no vayan a la escuela, los estudiantes dejen de ir al colegio, a la universidad, y los trabajadores que no vayan a sus lugares de trabajo. Por eso yo insistía, y lo he comentado acá, el tema del seguro social, que me preocupa, porque desde el punto de vista del trabajo y la seguridad social, es importante la participación de este casi 12-15% de la población hondureña que está asegurada, y que será esta institución la que deberá brindar no solo los insumos para su manejo, sino la parte administrativa legal cuando estas personas no asistan a su lugar de trabajo y se deban de quedar en casa. Que si existe tratamiento, ¿qué hacer como medidas de protección? El tratamiento es de sostén, o sea, ¿Cómo de no sostén? hay un antiviral específico. Entonces, de sostén quiere decir, le da fiebre, le doy un medicamento para bajar la fiebre, acetaminofén. Se deshidrata, lo hidratamos, le damos líquidos. Si llega al hospital y necesita un ventilador mecánico, pues entonces se le coloca en un ventilador mecánico. Se han probado algunos antivirales, ¿verdad?, que en China ahorita hay varios estudios clínicos en curso, fuera de China también. Se ha probado, por ejemplo, con algunos de los medicamentos que se han utilizado en VIH-Sida, con el oseltamivir que se ha usado en influenza, con la cloroquina, que es un antimalárico que se le ha encontrado propiedades antivirales. Perdón, se está trabajando con todo esto ahorita, pero no hay ningún antiviral específico que digamos, este antiviral es el medicamento que mata el COVID-19. Eso todavía no existe. Los trabajos de investigación están en curso y cuando terminen, claro, sabremos. Pero yo le aseguro que si, al menos yo como médico, si tengo un paciente en cuidados intensivos con esta enfermedad, yo le voy a probar todo eso junto. La cloroquina, el oseltamivir, y el medicamento que usamos también en VIH. ¿Por qué? Para darle el chance a mi paciente de que se pueda recuperar. Antibióticos. Esteroides, fíjate que la Organización Mundial de la Salud dijo que no los recomendaba porque en SARS y en MERS tendía a que se aclarara en un tiempo más prolongado el virus. Pero le da la opción, pero le da la opción al médico. Si está en ventilación mecánica, un paciente se lo coloca. Y le da la opción. ¿Qué piensa, doctor? Bueno, eso, ¿a quienes no le prestan la guitarra? todo eso lo están usando los chinos. Sí, todo. Porque la otra alternativa es quedarse de brazos cruzados. Así es. Y la otra cosa importante es que incluso ese sistema que están incluso en los pacientes sumamente graves en terapia intensiva que necesitan ese como le llaman, un bypass de la sangre venosa a la sangre y pasa por una membrana para tratar de filtrar y oxigenar esa, le está dando resultados. Porque están haciendo cosas. Lo que pasa es que es muy caro eso, el famoso flujo intensivo a través de una membrana.
Entonces están probando todo lo posible porque no tienen otra alternativa. Y claro, en nuestra condición también haríamos lo mismo. Sí, ahí también, y quisiera escuchar tal vez las reacciones o la experiencia. Algunas personas están sugiriendo la aplicación de altas dosis de vitamina C previo, es decir, las personas que tienen cierto compromiso de su sistema inmunológico. Lo que queremos decir fundamentalmente es que no hay un tratamiento, no existe, pero se están utilizando alternativas y el mundo científico en todas partes está intentando con lo que se hay, y es un poco de ensayo y error. Lo que es cierto y lo que sí está funcionando es la prevención. Por eso se insiste tanto en estas medidas, y yo creo, como sucedió con el H1N1, que ojalá pronto se pueda encontrar alguno de estos medicamentos que pueda resultar. La vacuna yo creo que va a llevar un poco más de tiempo. No, va a llevar un tiempo, pero fue igualito. La misma situación, el mismo riesgo, la misma sensación de peligro de que al tener usted H1N1 se iba a morir. Es lo mismito. Mire, este cuadro es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí hay 4 enfermedades provocadas por coronavirus. Pero si uno se mira la tasa de mortalidad que han presentado. Ay, doctora, ¿qué cámara? Sí. Mire, el COVID fuera de la ciudad de Wuhan tiene un 0.7% de probabilidades de fallecimiento. La gripe española tuvo un 1.2%. El COVID dentro de la ciudad de Wuhan es 2.4%, que es el que se mantiene a nivel internacional. El MERS, que es el de Medio Oriente, tiene un 10% de mortalidad. En cambio, el SARS, que se dio en Asia y que también fue una pandemia, alcanzó el 35%. Y el cuadro de abajo es sumamente importante porque aquí es donde empieza nuestra realidad, podríamos decir, ¿verdad? O sea, donde poner mayor atención, que son aquellas personas mayores de 50 años donde el incremento de la probabilidad de fallecer aumenta. Bien, o sea, voy a una pausa y continuamos con recomendaciones finales. Me dice, cuando dijo la doctora Gil, dijo Carlos Aguilar. Bien, todo el panel. Vamos a una pausa. El licenciado Ricardo Lozano pregunta, pero al volver me dan la respuesta. Toda la pausa se va. Él está preguntando, hola Raúl, preguntarle a los amigos panelistas cuáles deben ser los cuidados para los que viajamos en avión a otros países, específicamente Sudamérica, vía Panamá o El Salvador. Continuamos. El licenciado Alberto Lozano pregunta a los panelistas, ¿cuáles deben ser los cuidados para los que viajamos en avión a otros países, específicamente en Sudamérica, vía Panamá o El Salvador? ¿Quién quiere responder? Sí, yo quisiera, lo menciono por Sudamérica porque yo tengo pronto un viaje a Sudamérica y me he hecho también... el doctor Alvarado que lo debería de defender. Porque el suyo es de placer. Ningún país de Sudamérica tiene actividad. Sí, eso no, y aunque haya uno que otro caso, Brasil, Ecuador. Yo creo que las medidas son en términos Solo generales díganos a dónde va. las mismas. No debería de cancelar su viaje, no debería usted entrar en pánico, pero sí debería llevar su botecito de gel, su acetaminofén y estar alerta. Si hay una persona tosiendo o estornudando cerca, cubrirse o evitar estar cerca de una persona que tenga síntomas de gripe. Es como el sentido común. ¿Va para Brasil? Haya o no haya. ¿Va para Brasil? Para Brasil no. Voy para... Evitar aglomeraciones. Para otro lugar. O sea, esas medidas de aglomeraciones. sentido común. En este momento no hay alertas para suspender viajes ni para Sudamérica, ni para Estados Unidos, ni para Europa. Hay regiones específicas en Italia, en Corea del Sur, Irán, que son los casos que más actividad tiene. Ojalá que no vayan a existir cientos de miles de casos y eso sí vaya a tener un impacto en los viajes. Por el momento no hay restricción y no se recomienda suspender viajes, excepto aquellos países donde hay altísima actividad y lógicamente pues si usted puede posponer ese viaje a esos lugares debería de hacerlo. Bien, quiero agradecer a la doctora Sofía Carolina Alvarado, microbióloga, y a la doctora Claudia Díaz, también microbióloga, que estuvieron en el panel haciendo la exposición del equipo que se debe utilizar. Recomendaciones finales, doctor Alvarado, por favor. Yo tengo una recomendación para el gobierno.
Porque me mira. Si va a entrar, usted es el gobierno. si va a entrar el coronavirus, va a ser por la vía aérea, muy probablemente. Por la vía terrestre, que venga de un barco de zona sur, por ejemplo, es bien difícil que entre, porque el periodo de incubación es tan corto que tarda un barco un mes mínimo para entrar. Entonces, ¿por dónde puede entrar? Por la vía aérea. Que enfatice y que ponga más personal y calificado en los sitios de entrada. En el aeropuerto Toncontín, en el aeropuerto de La Mesa, en San Pedro Sula, que duplique o triplique el personal. Eso es importantísimo. En Roatán también. No, sí, definitivamente. Entonces, se necesita más, porque una vez que identifiquen el caso, lo aíslen y que busquen los contactos. Haciendo estas tres cosas, probablemente vamos a detener esta enfermedad. Gracias por su recomendación, porque es válida. Pero que aumente. Es válido. Doctora Palau. Bueno, yo agregaría que la población no entre en pánico. Recuerde, la mayoría de los casos son leves, son pocos los que se complican. Las medidas de prevención, el lavado de manos fundamental, porque de las gotitas de saliva que hablaba Carlos, cuando las más grandecitas caen en las superficies, uno toca esa superficie y luego se toca la cara, se contamina. Entonces, acordarnos, evitar aglomeraciones, evitar personas enfermas de vías respiratorias, estar a más de 1 metro de las personas con gripe, lavarnos frecuentemente las manos y si presentamos síntomas, si hemos estado en algún lugar con transmisión activa, informarlo a la autoridad de salud. Gracias, doctora, por haber participado esta mañana. Doctor Carlos Aguilar. Animar a las autoridades de la Secretaría de Salud a agilizar de la mejor manera posible la entrega de estos insumos a los hospitales. Cada día que pasa es un día menos que tenemos para prepararnos, pedirle a las personas que toman las decisiones agilizar estos recursos para que los hospitales en el resto del país puedan tener las capacidades tanto en insumos y en materiales como en la contratación de recursos humanos cuando llegue ese momento para que nuestros hospitales estén preparados y reiterar nuestro compromiso de seguir apoyando sin reservas todas aquellas acciones que las autoridades de salud y del país tengan a bien tomar para enfrentar este problema que ojalá pueda ser controlado de manera expedita y fácil para el país. Gracias, Carlos. Doctora Roxana Araujo. Bueno, decirle y reiterarle, ¿verdad?, que hay un compromiso gubernamental desde el señor presidente de la República, la señora ministra de Salud, para poder hacer todas estas cosas que ustedes han dicho en esta fase de preparación, como bien lo mencionaba el doctor Tito Alvarado, y tener los insumos necesarios para poderle hacer frente a una eventualidad que pues lo hemos visto que cada día más cerca. Ya cuando México es un referente de enfermedades, de epidemias, pues lo menos que podemos hacer nosotros es estar preparados ante esta situación. Bien, agradezco a mis invitados, 6 especialistas todos, hagamos caso. Yo siempre decía con lo del dengue, pongan atención que el dengue mata y desgraciadamente un montón de muertos producto del dengue. Dios primero, tomemos las recomendaciones que estos especialistas han brindado hoy. Este tipo de programa vamos a seguirlos dando, apoyando aquí en Canal 11, en el Grupo Armedia, por las necesidades del pueblo hondureño. Son cosas que no se deben de ver con tinte político. Creo que hay que ayudarle al gobierno, que bien que el doctor Alvarado, la doctora Palau, Carlos Aguilar, están pues, apoyando, así debe ser, no ver con tinte político. Hay que ayudarle al país, a Honduras, y este gobierno en este momento también necesita el apoyo de todos. Una epidemia no va a tener colores políticos, ni del Libre, ni del Partido Liberal, ni del Partido Nacional. Una epidemia es una epidemia, hay que tomar las medidas correspondientes para evitarla. Gracias a todos. Ahora me voy con Gisela La Kennedy, pues hoy los taxistas están en paro. Gisela, adelante y con usted cerramos. Así es, buenos días, licenciado Raúl Valladares, a los televidentes de la entrevista y por supuesto a sus panelistas. Ya es de manera oficial que se da este paro de taxistas a nivel nacional. Me acompaña David Ramírez, él es dirigente de la Asociación de Taxistas y nos explica cuáles son sus demandas y durante cuánto tiempo van a permanecer en este paro. Buenos días, pueblo hondureño. Déjenme decirles que hemos tomado la decisión de hacer el paro a nivel nacional porque
las personas que nos gobiernan pues están haciendo un desorden. Y déjeme decirle, pueblo hondureño, que esto es Dios que nos ha mandado para que nosotros ayudemos a este país a poner orden. El paro lo tenemos programado de 8:30 a 12 de mediodía. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es un paro en paz. No vamos a hacer desorden, no vamos a hacer relajo. Solo únicamente es que estamos exigiendo a nuestros gobernadores que por favor respeten las leyes que ya están hechas. Y no necesitamos que hagan más leyes. Las leyes son puestas por Dios. Al señor presidente, a los diputados, a los ministros, por favor, que se den cuenta o que lean la palabra de Dios, que ellos están puestos por Dios y ellos tienen que venir a cumplir, a servir y no ser servidos. Ya no aguantamos tanta desorden en este país. Tenemos que hacer algo nosotros como pueblo, ¿verdad? Y este año va a ser de cumplimientos, que todo lo que pidamos, Dios lo va a cumplir, lo va a hacer, siempre en orden. Si alguien quiere poner un negocio, ilegalmente no le va a ir bien, va a ser un fracaso. Entonces tenemos que ponerlo siempre en manos de Dios. Y nosotros no es hacer daño al pueblo, porque si el pueblo nota, dejamos que entraran, ingresaran a sus trabajos, sus labores, y eso es una medida de presión para que respeten las leyes. También en el tema de seguridad están exigiendo ustedes se les dé respuesta. Correcto. Estamos exigiendo seguridad, pero no solo para el sector transporte, sino que para todo este pueblo de Dios. Porque este pueblo es de Dios. Dios nos protege, Dios no apoya lo malo. Ellos no quieren actuar, ellos lo saben. Ellos lo saben y les exigimos a las fuerzas de seguridad que apoyen a este pueblo para que sacamos este país adelante. ¿De qué nos sirve que digamos que tenemos un país lindo, un país precioso, si no lo fructificamos? Tenemos que hacer algo nosotros como pueblo y estamos en este lugar porque Dios nos ha mandado a que estemos acá. Bien, muchas gracias. Escuchaban a David Ramírez, él es dirigente de la Asociación de Taxistas, cuando confirmaba que a partir de este momento ya es oficial este paro a nivel nacional. Con este contacto concluimos una emisión más de la entrevista. Les esperamos mañana a las 7 en punto con otro interesante tema. Buen día a todos.